Estamos de vuelta en Frecuencia Memética junto a nuestra invitada de hoy, Adriana Bastías. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, @DivoxRadio, en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Adriana, conversaba un poco en la pausa. Cuando hablamos de liderazgo femenino, ¿ya? Cuando hablamos de liderazgo femenino, en ciencia particularmente, porque hay un mundo que definitivamente no es un mundo que esté paritario en absoluto, digamos, y como la mayoría de las cosas de poder dentro de la sociedad. Muchas veces a nosotros los hombres, lo que se nos viene, están hablando de las mujeres, ¿ya? Pero estamos hablando también de ciertas características, de ciertas que podrían ser hasta enseñables. O sea, cuando decimos las mujeres tienen otras sensibilidades, miran de una forma distinta, se relacionan de una forma distinta, establecen prioridades de una forma distinta, podríamos llegar nosotros a aprender de eso. Podríamos llegar nosotros, y esas características que se le asignan equivocadamente solamente a los hombres, como también son características que son transversales y que de alguna forma en nuestra sociedad son los memes que le vamos metiendo a la gente en la cabeza, lo que van haciendo que esas características se acentúen, se fortalezcan y se empieza a generar este mundo separado de los niñitos de celeste y los niñitos de rosado, digamos, como... y cuando llamamos a un encuentro de mujeres y poder o liderazgo femenino en el poder, llegan puras mujeres. Entonces, ¿cómo se hace para que esa biodiversidad no suceda que tenemos un pino plantado al lado del otro y después un eucaliptus plantado al lado del otro, pero están los dos, sino que coexistan, digamos? Como yo te decía en la pausa, ¿cómo hackeamos esto de alguna forma? Sí, efectivamente, yo creo que va a empezar, ¿cierto?, a hablar, ¿cierto?, que hay personas que, por ejemplo, hay personas que son sensibles, hay hombres que son sensibles, hay mujeres que son sensibles, hay mujeres que son fuertes y hay hombres que son fuertes. Entonces, tratar de romper estos estereotipos donde donde a la mujer se les asigna roles que son secundarios, que tienen que ver con el cuidado, y a los hombres, ¿cierto?, siempre desde el liderazgo, desde, no sé, que son directos, que son inteligentes, asertivos, etcétera, y que las mujeres, no sé, somos trabajadoras, somos mateas. Hay estereotipos que se van marcando desde la edad de los 6 años y que quedan. Y que también esta educación, ¿cierto?, que es una educación sexista, hace que crezcamos en este estereotipo. Y yo creo que tiene que ver con eso. Cuando tú decías lo de las reuniones de mujeres, llegan puras mujeres y nos hablamos entre nosotras, que ya estamos convencidas, como decías tú. Entonces, eso tiene que ir cambiando a una percepción donde conversemos, ¿cierto? Conversemos todas las personas, lleguemos a acuerdos y también hackeemos el sistema. Eso es, cómo lo hackeamos ya es distinto, pero hay que hacer el cambio, ¿cierto? Nosotros conversábamos previamente de que los talentos, las capacidades se reparten por igual entre hombres y mujeres y se reparten por igual entre distintas clases sociales y a lo largo de todo Chile. Por lo tanto, cuando vemos un sistema donde el liderazgo lo asumen hombres principalmente de 2 universidades, ¿cierto?, en Santiago, lo que estamos perdiendo en Chile es capacidad. Estamos perdiendo, y Chile no se puede dar ese lujo. Chile no se puede dar ese lujo de perder capacidades, de perder personas que son capaces, porque no están llegando. Quienes llegan arriba son una porción muy pequeña del universo, y sabemos que esto está repartido por igual, por lo tanto estamos perdiendo. Hay una pérdida de valor importante para nuestra sociedad, y ahí la importancia de la inclusividad, de ser más inclusivo. Ahora, ¿cómo se da esta inclusividad? Es toda una discusión, ¿cierto? Porque para que alguien llegue, alguien tiene que bajar. Y esa élite no va a querer bajar. Entonces, es todo, sin duda, un sistema que está por años, que incluso si nosotros nos ponemos a ver la genética, había un estudio de un doctor en la Universidad de Chile que mostraba que secuenció genéticamente a una población importante de chilenas y chilenos y observaba cómo efectivamente las clases sociales más altas, las élites, desde la colonia se seguían reproduciendo entre sí mismos, y todo el resto era un mestizaje, ya entre indígenas, ¿cierto?, españoles, pero la élite chilena seguía reproduciendo entre sí mismos y manteniéndose. Es muy interesante ese estudio.
Bueno, lo voy a que viene a buscar. confirmar un poco lo que hemos conversado, o lo que conversamos de repente fuera de cámara, lo que conversamos con nuestras amigas y amigos sobre cómo la élite, cierto, se sigue manteniendo en el poder y la élite pertenece a un porcentaje pequeño de la población chilena. Y hay dos cosas. Por un lado, como en esta pérdida de valor. Por un lado, cuando empieza a suceder que un grupo contiene el espacio decisional, digamos, el espacio de poder, en el ámbito que sea, el gran problema de ese ámbito en particular, porque puede ser súper efectivo en algunas circunstancias y todo eso, si no es en contra de su efectividad, entre comillas. Probablemente se Pero ponen de acuerdo muy rápido. sí, claro, se encuentra la razón muy rápido también, digamos, entonces son súper efectivos en sus reuniones y todo eso. Pero es bastante más convergente, lo hace bastante, y al ser bastante más convergente en un mundo que está viviendo esta velocidad de cambio, es un riesgo. O sea, esa convergencia en particular es un riesgo porque resulta que compartimos las zonas ciegas, no solamente compartimos las zonas en las que estamos de acuerdo, entonces compartimos la ceguera y se nos hace transparente. Y yo escuchaba conversaciones frente al estallido, ¿qué le pasó a la gente? Digamos, se volvieron locos todos. O sea, como esto... eso habla absolutamente, y la conversación de, bueno, cuando volvamos a la normalidad, eso habla absolutamente de que vivimos en un mundo que está aislado de lo que está sucediendo, que no me llegan las señales, que no tengo esa sensibilidad creada para escuchar esas señales. Y ahí hay algo que a mí me parece relevante dentro de lo que yo he visto en el mundo organizacional, sobre todo, como diferencia de lo femenino con lo masculino, que tiene que ver con la capacidad de escucha, que tiene que ver con el desarrollo de la capacidad de escucha, porque cuando decimos los hombres son más efectivos y están más orientados al logro, y voy poniéndole ese meme y ese paradigma de fondo, de alguna forma los voy orientando a que tienen que reaccionar rápido, tener la respuesta rápido, digamos, entonces empiezan a dejar un montón de cosas afuera para poder llegar rápidamente a la respuesta. Y ahí vamos matando nuestra capacidad de escucha y nuestra capacidad sensible de percibir las tensiones del entorno, porque estamos súper enfocados. Entonces, ¿cómo ahí llevamos este mundo de lo femenino? ¿Cómo aquí llevamos este mundo para que se muestre el valor que tiene? El valor que tiene, porque estamos también hablando de valor económico, valor social, valor ambiental, o sea, nuevas formas de enfrentar una pandemia, nuevas formas de generar el rol de las organizaciones en la sociedad, nuevas formas de dirigir, que no son en vez de, porque si no vamos a caer en otro polo y nos vamos a ir ahí pendulando, sino que son además de, y por lo tanto si son además de, pueden generar más riqueza, pueden generar más bienestar, pueden generar... Entonces, ahí, ¿cómo se lleva esto? Porque definitivamente no se lleva haciendo el seminario para mujeres para que hablen de mujeres, digamos. Es como cuando nos juntábamos los que estábamos en contra de Trump a hablar en contra de Trump y nos encontrábamos todos la razón. Entonces no sirve, tenés que ir a convencer a que está al otro lado, digamos. Como... Es como cruzar esa línea Claro. e ir a conversar con quienes no tienen tu misma idea, quienes viven en esa burbuja, ¿cierto? Cada uno en su burbuja. De Sí, repente claro. las redes sociales han hecho que eso se exacerbe de alguna forma, porque tú recibes con el algoritmo personas que piensan muy parecido a ti. Por lo tanto, estás recibiendo información todos los días que va Fortaleciendo el estimulando sesgo. y va creciendo el sesgo. Va creciendo Claro. el sesgo porque te van aportando. Tú lo que vas leyendo y lo que vas viendo es, gracias a estos algoritmos de las redes sociales, es algo muy similar, de personas muy similares que piensan como tú. Pero el mundo nos ha mostrado, ¿cierto? El estallido social nos ha mostrado que no podemos estar ciegos y ciegas ante las realidades de otras personas. Y ahí la ciencia y la investigación son sumamente importantes. Porque cuando hablamos de políticas basadas en evidencia, las evidencias ya, ok, conversémoslas, pero veámoslas. O sea, veamos los números, veamos cómo está Chile, veamos cuáles son las diferencias, cuáles son las injusticias, cómo estamos en el índice de Gini, dentro de ese índice de Gini, observémoslo bien, o escuchemos a las y los investigadores que hacen ciencias sociales, por ejemplo. No es que ellos no lo hayan dicho. Ahí sin duda, ahí hay responsabilidades por una parte de cómo quienes hacen ciencias sociales investigaban ciertos los temas de segregación en Santiago, segregación en distintos lugares del país, llegan, pero también de quienes están escuchando, de las Sí. autoridades. Porque efectivamente si tú te pones a analizar y dices, no, es que nunca lo vimos llegar, y tú ves estudios, no sé, sociales,
existen. Esos estudios sociales mostraban que había diferencias, que, que las clases medias emergentes estaban complicadas, ¿ya? Pero no se ven. Por un lado, y ahí es donde yo pongo estas dos responsabilidades. Cómo nosotros, quienes hacemos ciencia e investigación en distintas áreas, llegamos, y ahí hay una responsabilidad nuestra, pero también, ¿cierto?, de quienes están liderando, quienes son los líderes políticos de Chile, cómo escuchan, o a quienes escuchan. Porque si vas a escuchar al amigo o al asesor de partido que estudió Derecho, ¿cierto?, y que piensa muy parecido a ti, va a pasar lo mismo que estamos conversando en las redes sociales. Te va a ir como dando más de lo que tú quieres escuchar. Pero de repente, para salir de la burbuja, tienes que escuchar lo que tú no quieres escuchar, pero que existe, para pensar, ¿cierto?, no solamente en gobernar para tu grupo, sino para gobernar para la diversidad que representamos Chile, sus distintas regiones, sus distintas culturas, sus distintos territorios. Y de alguna forma, ese doble juego que hay que hacer, digamos, que escuchen y que nos hagamos escuchar, ¿ya? También tiene mucho que ver con lenguajes, tiene que ver mucho con cómo se llega a conversar esos espacios, digamos, como cuando yo llego a la organización y me dicen, a nosotros aquí lo que nos importa es el resultado, digamos, y estamos atrapados en ese resultado. Y nosotros le ponemos la conversación, del triple impacto, por ejemplo, que también estamos hablando de resultados. Y lo que estamos haciendo es diciéndole, ¿sabes qué? La ecuación es un poco más compleja nomás, porque no es otra cosa, no es que, o sea, pero igual es una ecuación que hay que resolver de alguna forma. Podemos generar valor público, podemos generar valor social, podemos generar valor ambiental, que no es en desmedro del valor económico. Nadie quiere que los empresarios no ganen plata ni que no se hagan millonarios. Ojalá que no tengamos un Luxich, tengamos 50 Luxich, 100 Luxich. Todos pueden llegar, digamos, a generar riqueza para nuestro país. ¿Ya? No es en contra de ellos. Pero cuando uno dice como, claro, ustedes se juntan entre ustedes se escuchan entre ustedes, muchas veces terminamos fortaleciendo ese espacio, digamos, porque se empieza a resguardar. Y ahí tiene dos cosas. Por un lado, hay un aspecto psicológico que tiene que ver con el ego, de yo dejar de ser quien soy, de yo dejar de tener mis privilegios, que es una cosa que no la podemos obviar, ¿ya? O sea, el riesgo que significa dejar de ser quien soy. Y por otro lado, no estoy acostumbrado a escuchar disidencia, no estoy acostumbrado a ampliar mis bordes de creencias, no estoy acostumbrado a cuestionarme las creencias que tengo y a darme cuenta que mis creencias son creencias y no son la fórmula perfecta, absoluta. Y es lo que yo ponía al principio de la conversación, digamos, pasamos del pensamiento absolutista, vertical, de la verdad revelada, al pensamiento científico, pero lo que sucede es que el pensamiento científico todavía no entra. O sea, porque no entramos a la evidencia. Y eso de cuestionarse todo, de ser Exacto. Crítico. Exacto, y a los niños les enseñan a repetir lo que tienen que repetir y con un programa que tiene 200 objetivos de aprendizaje tienes que generar un objetivo de aprendizaje diario más o menos, que no sucede, que lo que si hacía un poquito de investigación sobre aprendizaje, tú sabes que eso no sucede de esa forma. Pero no importa, porque la cosa está diseñada así y como no la vamos a cuestionar, porque esa es la forma y seguimos repitiendo pruebas estandarizadas y seguimos con los cabros que están cada día más con un nivel de frustración y que ahora ya reventó con los cabros frente a la pantalla, digamos. Sí. Entonces, estamos en un riesgo. ¿Sí? Eso es lo que es un riesgo cultural y social que permite que aparezcan también liderazgos como más disruptivos, liderazgos populistas, que aparezcan los terraplanistas, digamos, y terminen haciendo su movimiento y lleguen a tener a alguien metido en el Parlamento en algún minuto, digamos, como... Entonces, no estamos poniendo en riesgo como sociedad, porque las señales están, pero no las sabemos escuchar. Nosotros, cuando escribimos el libro, el primer libro, el 2014, que se llamaba La Nueva Élite, dijimos, el 2020 viene un crash social importante. ¿Por qué? No mirando izquierda y derecha, mirando los patrones evolutivos que se estaban desplegando, qué es lo que había surgido, cómo estaban entrando las olas en colisión, y no fuimos los únicos, no era que tuviéramos una bolita de cristal, digamos, estábamos mirando evidencia. Pero esa evidencia no sirve, porque no se escucha. Y si la evidencia no se escucha es porque nosotros, que nos dimos cuenta, no supimos hacerla llegar. No supimos entrar, no supimos hackear, no supimos llegar a instalar esa conversación. La conversación de la pérdida de biodiversidad y los virus está hace mucho rato.
¿ya? Pero no se escucha. Entonces, ¿cómo traspasamos esa barrera, digamos, de alguna forma? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde nos podemos encontrar al final? Bueno, por eso es que estas asambleas por el conocimiento tenían este foco que tú estás hablando, Pablo, de cómo salimos, ¿cierto?, también de esta comodidad, de esta burbuja de la academia. ¿Cómo llegas tú a la gente? No es suficiente explorar. Explora, ¿cierto?, con estos cursos que hacen o estas capacitaciones para preescolar o escolar, ¿cierto?, hasta la universidad. No es suficiente porque hay una gran cantidad, una gran población que nunca o que ha tenido muy poca conciencia de lo que es la ciencia, de lo que es ser una persona que busque evidencia, que sea más crítica. Y eso hay que ir rompiéndola. Y una forma de romperla, que en lo personal encontré, fue arriesgarme, salir un poquito de la burbuja y ver qué pasa, por ejemplo, con esta postulación a una convención constitucional que es un momento histórico del país y un momento, ¿cierto?, donde muchas personas quieren estar, pero donde la ciencia y la investigación y personas que la hagan y que la hayan hecho sean parte también y puedan ojalá aportar al debate, aportar a hackear, aportar a llegar a conclusiones que estén basadas en evidencia. Y, y de alguna forma, como lo que nos está tocando enfrentar, requiere que eso suceda de esa forma. O sea, como necesitamos hacer rápido el pase para dejar que la evidencia entre, que podamos conversar desde ahí y dentro de la misma lógica, incluso trascenderla, incluirla y trascenderla en algún minuto, digamos. O sea, no es cambiar el paradigma de la iglesia por el paradigma de la ciencia, porque vamos a quedar atrapados igual, de alguna forma, en algún minuto. Sí, sí. Sino que tiene que ver con la integración, tiene que ver con Sí, yo el bueno, otro día, hace unos días, ¿cierto?, escuchaba a la subsecretaria Torrealba que decía que la política y la ciencia siempre estaban como enfrentadas. Y la verdad es que yo no lo veo así, yo lo veo al contrario, debiesen complementarse, debiesen escucharse y aportar y buscar una solución que finalmente en tiempos de pandemia aún es más importante, ¿cierto?, de que la ciencia sea escuchada por quienes tienen el poder político para salvar vidas. Y al final hemos tenido porcentajes lamentables de personas fallecidas y que siguen produciéndose en Chile. sí. Y de alguna forma, como esa integración, o sea, esa desintegración de enfrentamiento entre ciencia y política es un pensamiento bastante medieval, digamos, que me perdone la subsecretaria, digamos, en ese sentido. Y es lamentable como que la conducción política tenga ese paradigma de fondos, siendo que yo tendría que tener la ciencia ahí y vamos creando políticas públicas que tengan la visión de la ciencia incluida adentro para poder tomar la decisión resolviendo la mejor ecuación, digamos, la ecuación Claro. dándonos cuenta que es más compleja que lo que estamos haciendo. Yo vengo del mundo de la economía y como nosotros hacemos el ceteris paribus en la economía, que es como todas las demás variables se mantienen constantes para que mi modelo me funcione, pero resulta que esa es una opción de ceguera, digamos, como... entonces, si no reconocemos que ahí en el ceteris paribus la cosa se está moviendo de una forma gigantesca, por lo tanto mi modelo, si le saco ese supuesto, el modelo nunca funciona, tal como dice que funciona, como no vamos a poder hacer esa integración, no vamos a poder incluir esto y lo vamos a poner como algo en contra. Entonces, la voz de los científicos en contra de la política pública. Y eso no nos está, o sea, definitivamente, por lo menos lo que está pasando aquí en Chile, nos ha demostrado que no está sirviendo. Los problemas complejos requieren miradas distintas, ¿cierto? Miradas inclusivas y donde haya distintas áreas, distintos ámbitos que converjan a una solución. Pero no es tu solución, ni mi solución, ni la solución de una persona, sino efectivamente cómo conversamos y llegamos a un acuerdo donde las distintas posiciones puedan acordar algo. Es multifactorial. De alguna forma los problemas actuales, como el de la pandemia, son multifactoriales y requieren esta mirada amplia y una mirada donde no sean una o dos personas las que decidan, sino que efectivamente se escuchen a otras. Y ahí es donde entramos en el aspecto psicológico de que si yo vengo seteado a que tengo que tener la razón, que tengo que tomar la decisión acertada, etcétera, etcétera, como esa y esas miradas como divergentes que tienen que confluir me son más difíciles todavía. Claro. Y en ciencia eso no pasa tanto porque la hipótesis la puedes afirmar o la puedes refutar.
es parte del experimento, del proceso. Es parte del proceso. Y se genera conocimiento al refutarla también, digamos. Exactamente. Precisamente. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por esta conversación. Como muchísimas gracias por traer esta mirada, tanto desde lo femenino, desde la ciencia, a una problemática compleja como es lo que nos toca como sociedad. Así que, nuevamente, muchas gracias por la invitación, por aceptarla, por estar con nosotros compartiendo esto y mis mejores deseos, digamos, en este proceso que estás emprendiendo. Muchísimas gracias, Pablo, a la radio. Un gusto y que les vaya muy, muy bien. Estoy segura de que así será. Así que muchísimas gracias por la invitación. Siempre disponible para conversar de este u otros temas. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos entonces, antes de nuestro último bloque, con una pausa musical en Divox Radio en frecuencia memética. Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com.